Bien, como les prometimos, con nosotros el vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista, un amigo de este programa, un político al que nosotros respetamos muchísimo por los temas que toca, cómo lo aborda y cómo profundiza en cada uno de ellos. Para mí siempre es un gusto compartir y escuchar los planteamientos del licenciado Pelegrín Castillo, a quien damos los buenos días de inmediato y la mejor de la bienvenida virtual. Sí, buenos días, Lizzy. Muy contento de encontrarme buen aquí. Día, Alexander, buenos días y un saludo a los amigos y a las amigas que siguen el programa de ustedes. Y muchas gracias por la invitación, esta oportunidad de comunicar ideas y pensamientos, reflexiones sobre lo que está aconteciendo. Usted es un hombre de este espacio. Yanesi Espinal, Pelegrín, te cuento que está en este espacio también, está en el staff de Por la Mañana y se disculpa de no haber podido participar de esta entrevista, pero tenía otro compromiso. Muy bien. Te hemos invitado primero para conocer cuál es la valoración suya de lo que aconteció aquí el pasado domingo, que era el gran día, el día tan esperado por la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Bueno, yo creo que se puso fin a una etapa que lamentablemente terminó de una manera indeseable. El régimen del presidente Danilo Medina, el régimen del PLD, no debió terminar esa etapa de 16 años de hegemonía en la forma en que terminó. Siempre se puede decir que pudo ser peor, pero la verdad es que no debió ser, no debió tener esa conclusión. De todas formas, el país sabe que entró en un periodo especial. Hay una conciencia de que estamos en una etapa muy complicada de la vida del país. Estamos hablando de una crisis enorme, compleja, una crisis sanitaria mundial con enormes implicaciones en todo el mundo, pero que a su vez, de alguna manera, se mezcla con crisis precedentes, luchas que se venían librando a nivel mundial, a nivel continental, a nivel regional e incluso a nivel insular. Antes de la pandemia ya nosotros teníamos una crisis política y seria, muy seria, peligrosísima. Habíamos sido afectados por el coronavirus de la reelección. Yo dije que mutó en cuerpo ajeno. Sí, recuerdo muy bien. Sí, de coronavirus en primera persona, para la reelección en primera persona, mutó a un coronavirus en cuerpo ajeno. Y eso estuvo al punto de destrozar la institucionalidad democrática del país. De hecho, se afectó mucho, se menoscabó mucho la institucionalidad democrática. Entonces, esa crisis existía previamente y se agravó por la manera en que el gobierno, desoyendo las peticiones de Luis Abinader, de Leonel Fernández, de todo el liderazgo nacional, prefirió continuar convirtiendo la gestión de la crisis sanitaria en la campaña electoral. Eso es una cosa tremenda. Yo creo que somos de los pocos países del mundo, si no el único, que hizo eso y al mismo tiempo que el pueblo se movilizó para dar una respuesta realmente admirable. Mucha gente se armó de valor, decidió asumir riesgo. Ahí hay que reconocer a Luis Abinader, al presidente Fernández,
con el presidente Fernández. Recuerdo una reunión donde estábamos hablando precisamente de la crisis y la posibilidad de hacer campaña en esas condiciones. Y él tomó una decisión de mucha determinación y dijo que no había vuelta, que había que continuar y asumir todas las consecuencias y todos los riesgos. Y eso se cumplió. Y yo creo que todo eso ayudó a este desenlace. Y bueno, entramos en ese periodo. El presidente Abinader pronunció un discurso que en líneas generales se puede considerar como muy positivo, porque transmitió energía, optimismo en un momento complicado, mandó el mensaje de la unidad, sí enfatizó un tema que la población está esperando, que es que se haga justicia para casos de corrupción, para casos de indelicadezas con los dineros públicos. Eso sin duda fue algo muy aplaudido. Yo diría que hubo temas que él omitió por razones de tiempo, elemental. Hubo otros que trató en forma bastante completa. Por ejemplo, su planteamiento de política exterior fue muy elocuente, tanto por lo que dijo, por las omisiones, porque cuando puso mucho énfasis en lo que va a ser su política exterior, fue muy claro en privilegiar la relación con Estados Unidos, con Europa y especialmente con España, y con los países del continente en la defensa de la democracia y la libertad. Eso en esta coyuntura es importante, porque la visita del secretario de Estado a República Dominicana yo creo que vino a reforzar esa visión. Y fíjense que se reunió con el presidente Medina y proclamó al presidente Medina como un aliado de hace muchos años. Yo creo que el secretario Pompeo quiso decirle al presidente Medina que no quiere que en República Dominicana venga una etapa de turbación. Estados Unidos quiere que el país se unifique, que no se vaya a una confrontación. En lenguaje diplomático hay que entender siempre a esta gente en el estilo diplomático, aunque a veces Pompeo no es muy diplomático. Fíjense que él, en el discurso, el presidente no mencionó China. No, no lo mencionó. Que fue la prioridad del planteamiento de Estados Unidos en las reuniones con el presidente Abinader. Y eso uno lo sabe por muchas fuentes, pero sobre todo porque ya hoy el Departamento de Estado sacó una declaración de política donde pone énfasis en la lucha que se va a librar a nivel hemisférico para restaurar la democracia, las libertades en el continente. Y señala el peligro que representa China apoyando regímenes antidemocráticos y que representa el avance del crimen organizado y el narcotráfico en la región. Entonces yo creo que ese tema el presidente Abinader lo trató. Personalmente yo hubiera querido que el presidente en política exterior hubiera aprovechado esa coyuntura para decirle al presidente Jovenel Moïse de Haití y al secretario de Estado Pompeo su planteamiento, que está en su programa de gobierno, de que los problemas de Haití tienen que ser resueltos por un esfuerzo internacional de todos, que no puede ser que una crisis tan compleja se haga descansar sobre los hombros de República Dominicana, que ya de por sí está desbordada. Si el presidente hubiera hecho ese planteamiento ahí, y hay manera de decirlo sin que los invitados se sientan mal, claro. Definitivamente que hubiera sido
en política exterior el planteamiento más completo, pero ya veremos. En cuanto al tema de sanitario, hizo el planteamiento correcto. Hará todo el esfuerzo por superar esta pandemia con los recursos disponibles, que son limitados, pero la prioridad es la salud. Sí. Yo sé que el gobierno está avanzando mucho con la identificación de métodos de detección del COVID-19. De hecho, Israel hizo un aporte importante. La República Dominicana lo puso a la disposición para detectar COVID-19 con una prueba de aliento en cuestión de 20 minutos. Yo creo que esto puede ayudar mucho. Hay otras opciones. Hay que movilizar muchos esfuerzos, muchos recursos para evitar, salir de la crisis con el menor daño posible. Sí me inquieta el tema quiero decir, el tema del planteamiento muy ambicioso de la cobertura general en materia de salud, sobre el cálculo de que eliminando instituciones se va a contar con los recursos. Yo no sé. Para los 2 millones de dominicanos. Yo no sé si esos cálculos van a ser realmente realistas. Como intención, como proyecto, está bien. Y desde luego hay que preocuparse por también el ánimo que uno ve de plantear la eliminación de instituciones. Yo sé que hay muchas instituciones que hay que eliminar. Hay otras que hay que refundirlas, sencillamente refundirlas. Y hay otras que sencillamente hay que relanzarlas, no eliminarlas. Si no están operando, no es porque no sean necesarias, sino porque el liderazgo institucional ha fallado o porque el sistema mismo en sí conspira contra el funcionamiento de las instituciones. Voy a mencionar un ejemplo que conozco bastante bien. El Consejo Nacional de Pesca y de Producción de Piscicultura. Importantísimo. En una isla. Nosotros deberíamos estar, nuestra dieta debería descansar. Claro. En alimentos marinos y en peces. Por Tenemos supuesto, 30 embalses. Y esa es una cultura que deberíamos fomentar. En realidad, esa institución no está operando como debería operar y el país, la mayoría del alimento de mar que consume es importado. Importado sí. Incluso de Asia. Cuando bien perfectamente lo pudiéramos estar produciendo aquí en nuestros bancos de la parte norte. La misma tilapia. La misma tilapia en las presas, en diferentes fuentes de agua o en estanques. Sin embargo, no se ha hecho. Bueno, el hecho de que esa institución no haya funcionado en los 10 años, por ejemplo, que tiene, no significa que hay que eliminarla. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque también eso puede dar una falsa impresión de eficacia o estigmatizar instituciones que sencillamente le ha faltado liderazgo o que dentro de la lógica o apoyo gubernamental también. Óyeme, nuestro sistema es presidencial, presidencialista. Para que las cosas funcionen, la bendición, el impulso del presidente es necesario. Sí. Y a veces los presidentes, hay instituciones que no le prestan la debida atención. Y son instituciones marginales. Y tú te preguntas, ¿y para qué está esa institución? Bueno, si los presidentes no le prestan la atención o no se crea una dinámica interna en el Estado. También elegir la persona adecuada, Pelegrín, es importante. Elegir el liderazgo adecuado, porque si tú nombras al frente de instituciones, personas, incluso que pueden tener buen currículum y no tiene
vamos a decir, la experiencia, a lo mejor no funciona. Pelegrín, Entonces, veo eso, ese es un punto que yo tengo una inquietud con eso, porque a lo mejor se logra el objetivo de cubrir 2 millones, pero se van a generar otros problemas. Se van a generar otros problemas y quizá problemas no tan grandes, pero sí importantes. Pelegrín, de acuerdo a los funcionarios, al gabinete que se designó, ¿qué perfil usted le ve a esta administración que encabeza Luis Abinader? Mira, podemos decir que es un gabinete en líneas generales de gente preparada, de gente formada. Sin embargo, la gran mayoría no han tenido experiencia administrativa, experiencia de Estado. Eso es una realidad. Por otro lado, sí hay algo que hay que tener presente. Ese es el mando superior. Luego vienen las estructuras que hacen operar realmente las instituciones, porque un ministro sea bien representativo puede realmente darle un impulso a una institución. Pero nadie trabaja solo en el Estado. Para asegurar un éxito, yo lo digo con autoridad, porque poca gente ha tenido el privilegio de fundar un ministerio. Yo fundé el Ministerio de Energía y Minas, y la realidad es que nosotros buscamos en el mismo Estado muchos de los mejores técnicos que había, y en el sector privado, o gente que trabajó en el Estado, la hicimos incorporarse de nuevo para la formación de un ministerio. Ahora se trata de un equipo nuevo que en cierta forma tiene que acoplarse también, porque los equipos de gobierno tienen que acoplarse. Y el método de trabajo que se use va a ser clave. Yo no sé cuál va a ser el librito de trabajo del presidente Abinader. El librito del trabajo del presidente Medina se sabe que despachaba fundamentalmente con 2 ministros, 3 ministros, y el ministro Montalvo básicamente tenía el grueso de los asuntos del Estado y solamente funcionaban con dinamismo y sin bloqueo las instituciones que tenían, vamos a decir, la buena pro del ministro Montalvo o del propio presidente. Eso es la realidad. Yo conozco un método que fue el que usé a nivel del ministerio, que era el que usaba Napoleón Bonaparte. Eso lo conozco por un libro que se me ha extraviado y que quisiera volverlo a leer, pero que es interesantísimo, porque Napoleón, además de un gran militar, era un jefe de Estado. Era un hombre que tenía un sentido, una disciplina, y despachaba permanentemente con equipos y buscaba los mejores. Tenía los mejores para despachar. Y se reunía regularmente con su gente. Y era sistemático. Todos los días, o toda la semana, o cada mes, salvo que estuviera encabezando alguna campaña O en el una de las exterior. Y guerras de las tantas. aún así llevaba un equipo de gente, de escribientes, y tenía un super team dirigiendo la administración francesa. Entonces, vamos a ver cuál va a ser el librito que el presidente Abinader va a usar. Horario, sistematicidad de las reuniones. Balaguer en eso era un ejemplo. Balaguer, por eso era un trabajador de Estado y por eso era tan eficiente, porque Balaguer tenía los miércoles reunión de la Comisión Nacional de Desarrollo, que lo ayudaba a tener una idea general de lo que pasaba en el país, en una interacción con los sectores económicos y sociales más importantes. Los jueves se reunía con todos los constructores
sistemáticamente, todas las jueves en la noche había una reunión con los constructores. Los sábados salía a inauguraciones o a inspecciones, o a ambas a la vez. El domingo descansaba. Pero un descanso muy especial porque se iba al cementerio. En sus últimos años, él se iba al cementerio a visitar todos los domingos la tumba de su mamá, de su hermana, y a estar un rato tranquilo en contemplación. Es decir, que era un ser muy especial, pero de primera hora el presidente se reunía con el jefe de la policía, el jefe del DNI y el jefe de la Fuerza Armada en los 12 años. Y eso le informaban de todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Wow. Y luego tenía algo muy sistematizado, ¿no? Y luego esos tres lo acompañaban a Palacio y despachaba ahí. Tenía un cuerpo de taquígrafo encabezado por Bello Andino, que fue su secretario y taquígrafo original. Y esa gente era una máquina de trabajo, de informe, de comisiones y todo eso. Entonces, la sistematicidad del trabajo de Estado es muy importante. Yo fundamental. le recomendaría al presidente Abinader, yo voy a ver si consigo ese libro y se lo mando. Pues a él le gusta leer, bueno, para que lea ese libro sobre el estilo de gobierno de Napoleón. De Napoleón Bonaparte. Porque esto que estamos viviendo necesita un trabajo sistemático. El que analice, por ejemplo, cómo trabajaba Churchill con su estilo particular. Era una máquina de trabajo. Era una máquina. Y también andaba con todos sus ministros y esas reuniones de él eran permanentes. Pelegrín, hay un tema que no has tocado y es el tema de la corrupción. Fue muy enfático el presidente Abinader con el tema de la corrupción y de hecho cuando habló de esto, eso trajo como consecuencia un aplauso, una ovación, que todo el mundo se paró, se puso de pies. Y el nombramiento de la magistrada Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República. Bueno, yo creo que personalmente yo venía diciendo que el Ministerio Público no debe ser un ente autónomo. No debe ser un ente autónomo porque quien traza la política criminal es el Poder Ejecutivo y el órgano para trazar esa política es el Ministerio Público y para ejecutarla es el Ministerio Público. Sí. Técnicamente, el Ministerio Público tiene, de acuerdo a la ley vigente, unos estatutos de independencia muy altos. El presidente enfatizó eso. Está bien que lo enfatizara porque el país lo está pidiendo, pero la Constitución y las leyes actualmente así lo establecen. Por ejemplo, el presidente no puede remover aún a los procuradores que no son de carrera, no lo puede remover sin una causa justificada. Lo dice la propia ley del Ministerio Público. Entonces, obviamente, se armó aquí, en cierta manera, un falso debate con el tema de que había que crear una procuraduría independiente, una justicia independiente y que había que modificar la Constitución. Y bueno, por suerte que aguantaron ese debate. Yo, en lo personal, creo que los procesos de encauzamiento son importantes, son necesarios en determinada coyuntura. Pero una cosa es enjuiciar algunos casos de corrupción representativos y otra cosa es atacar la corrupción. Son dos cosas diferentes. En el caso nuestro, la corrupción no es casuística, no son casos de corrupción que hay. Aquí, en el caso nuestro, son estructuras, cultura y sistemas de corrupción. Y ese sistema, esa cultura y esas estructuras de corrupción solamente se enfrentan con reformas que son más exigentes que los casos de corrupción. Voy a poner un ejemplo, una petición que voy a hacer hoy a la procuradora Miriam Germán
persona que yo respeto y admiro mucho, con la que siempre hemos tenido una relación de distinción y de cordialidad. Lo mismo con la magistrada Jenny Berenice Reynoso. En los últimos 12 años, yo debo haber hecho como más de 100 planteamientos a los procuradores públicos para que tomen la decisión más simple: bloquear las llamadas telefónicas desde las cárceles. Todo el que sabe qué está pasando en las cárceles sabe que las cárceles se han convertido en centros de mando y control del crimen. Sí. Una medida simple, muy simple, de atacar una estructura de corrupción peligrosísima para la sociedad es disponer el bloqueo telefónico. Obviamente no es que van a estar incomunicados, se habla con las telefónicas para que cada preso tenga derecho a llamar X número de personas por tanto Tales tiempo, días. tales días, sí, claro. Aquí ningún procurador De se un ha podido teléfono hacerlo. fijo. De un Óyeme, teléfono fijo. claro. Aquí ningún procurador ha podido al día de hoy implementar esa medida. Ninguno. Bloquear las llamadas, eso es verdad. Bloquear la llamada, eso es lo más simple. Porque si no podemos con lo más simple, si los que están presos no están presos de verdad, entonces ¿cómo nosotros vamos a enfrentar la criminalidad? ¿Y cómo vamos a enfrentar la corrupción grande, cuando esa corrupción, que es grande también, que genera mucho dinero? Sí. Porque para permitir que los presos puedan llamar y tengan sus celulares propios y puedan hablar a cualquier hora sin límite de tiempo, eso cuesta y eso paga. Entonces, ahí hay un planteamiento de cómo atacar el tema de la corrupción estructural, que tiene que ver con el crimen, porque extorsiones, secuestros, falsificaciones, chantaje, todo eso se hace y se planifica desde las cárceles dominicanas. Sí. Entonces, sí, pongo eso como ejemplo. Entonces, yo he dicho, miren, si queremos avanzar en la lucha contra la corrupción, se necesitan reformas estructurales. Por ejemplo, yo quisiera ver que se anuncie que se van a modificar los procedimientos de compra del gobierno. En vez de comprar por 200, 300 instituciones, vamos a decir que achican el número de instituciones, que van a comprar por 100 instituciones. Si van a comprar los mismos celulares o los mismos equipos de computación o los mismos vehículos o el mismo bien del rubro que sea, es mejor que el Estado use su poder de compra. Claro. Y así logra economía, más transparencia, porque no es lo mismo fiscalizar 100 operaciones que una o dos operaciones al año, y se maximiza el uso de los recursos públicos. Esas son reformas estructurales. Lo mismo hablo, por ejemplo, del pago. Debe haber un procedimiento organizado para el pago de las acreencias en función de tiempo, un mecanismo muy transparente para que se evite, por ejemplo, que se privilegien ciertos pagos en detrimento de otros pagos. Aquí hay gente que tiene deuda de hace años y no se le ha pagado, sencillamente porque no tienen fuerza política o porque no han estado dispuestos a pagar lo que deben pagar. Los métodos de construcción pública, el mecanismo del Estado tiene que cambiar. El Estado tiene que ir para una cantidad enorme de obras a la técnica del prefabricado. Pelegrín, ¿cómo hay un debate, y Lindsay lo mencionaba en principio, por la designación de Wilfredo Lozano como director de migración?
¿Qué opinión usted tiene de esto? Mira, Willy Lozano es una persona muy preparada. Sí. Y en lo personal es muy jovial, muy cordial. Viene de las izquierdas, fue miembro destacado del PCD. En el PCD histórico se hizo el nivel de alianza estratégica más importante que se haya hecho con Haití. El Partido Comunista Dominicano y con el Partido Comunista Haitiano se hermanaron. Eso es la realidad. Ese grupo, después que cayó la Unión Soviética y el muro de Berlín, ese grupo empezó a trabajar hace muchos años con los organismos internacionales, muy influido por su visión ideológica. Y en su visión ideológica el tema de la soberanía, de la frontera, de las identidades no entran. No entran. Esos son prejuicios pequeños burgueses. Toda esa visión ideológica de esos grupos ha estado al servicio de los organismos internacionales. Y Wilfredo ha pasado toda esta vida, en los últimos 20 años, trabajando con los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales que financian los organismos internacionales o las potencias, Estados Unidos, la Unión Europea y todo eso. En la visión globalista y en la visión, en el caso dominicano y haitiano, en una visión de la solución dominicana al problema haitiano. Yo lo he discutido mucho con él. En muchos puntos estamos de acuerdo, pero en otros no. Especialmente donde más diferencia tenemos en el tema de la nacionalidad. Porque él fue el abanderado de todos los ataques que se hicieron contra... yo conozco esa historia. La ley de migración estaba lista para ser sometida al Congreso en 1996, con la bendición de la Organización Internacional de la Migración. Pero vino mucha presión internacional para que eso no se sometiera al Congreso. Y el PLD, cuando asumió el poder, empezó a socializarla. Al final, cuando se tomaron unas cuantas medidas, la amiga Taína Gotró, de controlar la migración y de empezar las repatriaciones, vino una amenaza brutal de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y el gobierno cogió la ley de migración y la encabezó. Y paró las repatriaciones por las amenazas europeas y norteamericanas. Y eso pasó un largo periodo en las gavetas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sacaron el tema de un problema interno, lo metieron en Relaciones Exteriores. Al final la mandaron y no mandaron los dos acuerdos que estuvieron discutiendo con los haitianos, que no sirvieron realmente para nada. Porque tú discutes, te pones de acuerdo con ellos y después ellos no validan eso. Y se da con mucha frecuencia el hecho de que también desaparece el Congreso, entonces no hay Congreso para someterlo. Entonces, esto es una cosa bien dura. Entonces después se retoma el tema. Y ahí se da un caso que yo fui testigo. La ley de migración fue satanizada por un error que se cometió, que fue que se incluyó un artículo que no debió incluirse. Pero eso se resolvía fácil, nada más había que quitarle ese artículo y uno que otro, y eso se podía hacer en el Congreso. Pero fue satanizada porque lo que se quería era otra ley. Y con el apoyo de la vicepresidenta de entonces, Milagro Ortiz, se sacó esa ley del Congreso. El canciller Tolentino pidió que se retirara esa ley del Congreso
y que se iba a hacer otra ley. Entonces entró Willy Lozano, Fran Baez y mi amiga, con discípula muy querida, Carmen Amelia Cedeño de Caró, a trabajar en una ley que fue una ley diseñada para que el país no tuviera capacidad de control migratorio. Porque Increíble. judicializaba todo, incluso a nivel de casación, para tomar una decisión de repatriar a cualquier persona. Entonces eso generó una reacción tan virulenta. Eso fue la ley que ellos hicieron. Dos sociólogos y una abogada muy liberal. Yo la quiero mucho, pero ella es una ciudadana del mundo. Y entonces eso generó una crisis tan seria que el propio Senado PRDista le dijo a Tolentino, por favor, retire esa ley. Sí. Eso no se puede aprobar. Tolentino después pidió que discutiéramos en conjunto una ley unificada. Y hicimos un esfuerzo de un año discutiendo eso y después hubo un cambio en Cancillería, Tolentino se fue y el nuevo canciller vino con otro predicamento. El punto es que al final se terminó aprobando una ley. Y ellos participaron y participamos nosotros. Tuvimos unas grandes discusiones. Ahí quiero recordar al buen amigo Alejandro González Pons, que fue mi compañero de lucha junto con Eduardo García Michel en esa discusión en Cancillería. Pero al final se aprobó en el Senado una buena ley y quiero destacar que Tonti Rutinel jugó un papel extraordinario, igual que Juan Manuel Rosario y Pedro Manuel Casal, padre. Padre no hijo, porque Pedrito es nieto. Entonces, esa ley se aprobó y el 15 se aprobó en la Cámara de Diputados, el 15 de agosto. Y Wilfredo inmediatamente se aprobó esa ley, empezó la campaña para boicotear la ley. Y la boicotearon por mucho tiempo. Fueron a la Suprema pretendiendo que se declarara la inconstitucionalidad, se les rechazó el recurso de ellos y se acogieron los planteamientos que hicimos nosotros y no se contentaron, se fueron a la Corte Interamericana a pedirle a la Corte que declarara inconstitucional, inaceptable y contraria a la Convención la ley, lo cual era ya el extremo. Incluso se idearon una serie de casos de supuesta patrulla que ellos saben perfectamente, ellos y los que están en Washington detrás de esto, porque uno tiene todos los detalles, el grupo Kennedy, los Clinton, los Obama, todo eso tienen un compromiso con los afroamericanos desde la década de los 70 de imponer una minoría nacional, de imponer la solución dominicana al problema haitiano. Y ellos han estado trabajando con eso, con esos organismos, le han hecho muchas concesiones a esos organismos. ¿Podría Pelegrín salvarnos el hecho de que el ministro de Interior y Policía lo es Chu Vázquez? O sea, mira, independientemente de que señor sea el director, yo lo veo de esta podría manera. ser el equilibrio. Mira, yo lo veo de esta manera. Creo que el senador Vázquez, el ministro Vázquez, en ese momento recuerdo que era senador y yo era diputado, el ministro Vázquez sobre este tema está esclarecido. Pero yo creo que esto no depende tanto del ministro Vázquez o de otro ministro. Yo creo que a la larga todo esto va a depender mucho de lo que pase en Estados Unidos. Si en Estados Unidos ganan los demócratas con Biden y Kamala Harris, esa visión que están promoviendo allá de desconstruir la historia, de desconstruir la identidad, de eliminar la barrera, la frontera, eso lo van a querer con más razón, con más vera, como dice
los campesinos dominicanos, lo van a querer implantar aquí. Porque ellos son más liberales que Obama, Pelegrín. No, son radicales, espérate. Sí. Obama es un ultraliberal, estos son radicales, que están en una fase de radicalización y de subversión. Entonces, si esa gente llega a ganar, entonces nosotros tenemos que prepararnos para una lucha de resistencia nacional más grande que la revolución restauradora. Ayer fue... Bueno, porque cuando yo escuché a Pompeo, o por lo menos lo vi, que escribió un Twitter donde él decía que él se fue, que las horas que pasó en la República Dominicana fueron inolvidables. Yo dije, pero bueno, él se reunió con Danilo Medina, no sé qué pasó en esa reunión, y también se reunió con el presidente Luis Abinader, pero no sé si se tocó el tema migratorio. No, mira, yo creo que con el presidente Medina él trató de alguna manera hacerle un agradecimiento porque en el Consejo de Seguridad República Dominicana ha estado votando consistentemente en apoyo a las posiciones norteamericanas. Así es. En temas muy importantes, por ejemplo, los temas de Medio Oriente. Ahora acaba de pasar algo muy grave, es que Estados Unidos pide la extinción del embargo a Irán, en un momento en que Irán y China se están aliando y China, Irán y Rusia se encargan básicamente de derrotar en el Consejo de Seguridad a los Estados Unidos y los países, los otros miembros del Consejo Permanente, como Francia, como Inglaterra, no acompañan a Estados Unidos. República Dominicana fue el escudero, mantuvo la posición y yo creo que ellos de alguna manera se lo agradecen, como le agradecen también una serie de posiciones que el gobierno dominicano ha adoptado con relación a Venezuela. Eso no ha trascendido mucho, pero de alguna manera ya el voto dominicano está más alineado, aún bajo el gobierno de Danilo Medina, con la administración americana. Bueno, de alguna manera tenía que agradecerle y al mismo tiempo recordarle que lo importante es fortalecer las instituciones, que el tercer periodo es catastrófico. Así es. Sí. Pelegrín, ya en los últimos minutos, porque Sí. bueno, es que el tiempo Sí. se nos agota, pero me gustaría que no puedo dejar que te vayas sin que nos haga un breve resumen porque tras esta pandemia que está viviendo no solamente la República Dominicana, sino el mundo, definitivamente que esta pandemia ha hecho que el mundo cambie en muchos aspectos. A partir de aquí, creo que incluso la geopolítica va a cambiar. Entonces, me gustaría que de manera resumida nos pueda orientar cuál es tu visión respecto a este nuevo orden mundial en el que nos encontramos actualmente. Mira, yo pudiera decir, voy a hacer un ejercicio de resumen de unas tesis que estoy sustentando en conferencias, van a un libro. Yo creo que nosotros hace tiempo entramos en un periodo de guerra, solo que no es la guerra que conocemos tradicionalmente, es la guerra híbrida, la guerra de cuarta generación, que está influida por la visión oriental de la guerra. Acuérdense que el maestro de la guerra, Sun Tzu, que yo lo leí hace muchos años, decía que el mejor general era el que no tiraba un tiro. El que ganaba sin tener que ir al campo de batalla. Guerra, sí. Entonces, esa visión es la que está en la base de esta nueva forma de guerra. La tercera guerra mundial se dio ya, que fue la Guerra Fría, y no se resolvió. Igual que después de la primera había muchos problemas que no estaban resueltos y eso ayudaron a detonar la segunda. En la tercera guerra mundial, que fue la Guerra Fría, hubieron problemas que sobrevivieron. ¿Cuáles eran? Corea, Taiwán, Chile, Cuba. Entonces, esos problemas están ahora mismo
sea, el mundo entró en una nueva etapa de conflicto, de guerra de cuarta generación, lo que llaman guerra híbrida, William Lynch. Y en los mismos Estados Unidos se están viendo los efectos de esa guerra, que tiene componentes políticos, ideológicos, cognitivos, tecnológicos, tiene una dimensión diplomática, una dimensión militar. China, por ejemplo, uno coge los textos de los estrategas no chinos, los libros más reconocidos en China, más vendidos en China, promovidos por el propio Estado, van preparando la mente del pueblo chino para esa guerra. El coronel Min Fu, por ejemplo, tiene un libro clásico que lo leyeron 2 millones de chinos hablando precisamente de que ya China pasó a la ofensiva y que ahora tiene que demostrar su hegemonía. Entonces, eso venía en crisis en la parte económica, en el mar meridional de China, con el collar de perla, que es la estrategia marítima de China, y con la franja y la ruta de la seda. Eso venía avanzando, más la política china que reflejan un nuevo estilo imperialista. Un imperialismo extractivo, un imperialismo que usa mucho el arma económica, amenazó a Japón en un momento dado con cortarle el suministro de las tierras raras, y Japón le respondió que tenía reservas en el mar para 200 años. Es decir, esa batalla se estaba dando. Al venir la crisis de la pandemia, eso entró ya en una nueva etapa. Y ahora mismo Estados Unidos está consciente de que tiene que cambiar su estrategia, y creo que ya eso viene, está en curso. De hecho, la crisis en sí va a obligar, y quien marcó el paso fue Japón, y Estados Unidos lo está respaldando, y Corea y Taiwán van a jugar un papel clave. Así como jugaron un papel clave en la apertura de China a la economía internacional, porque tú no entiendes la apertura de China sin el apoyo de Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea, y el respaldo atrás de Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. ¿Cuál fue el cálculo errado? El cálculo ingenuo, naif, fruto de lo que Manuel Todd llama el pensamiento cero de las élites occidentales. Bueno, creer que el mercado, la simple desarrollo de las fuerzas económicas iban a producir democracia, libertad en China, y no ha sido así. Lo que ha pasado es que el Partido Comunista, el virus ideológico del comunismo totalitario, combinado con el capitalismo liberal globalista, se ha constituido una especie de una quimera. Y ahora, ¿qué pasa? El capicomunismo, que es el fenómeno al que nos estamos enfrentando, está amenazando al mundo. Por eso yo estoy insistiendo en la necesidad de que todos los pueblos de la tierra, todos los ciudadanos, le pidan a China la creación de una Comisión Internacional de la Verdad. Eso debe ser una petición mundial, no solamente de los gobiernos, igual a la OMS, igual a los Estados Unidos, a las potencias. Todos los ciudadanos del mundo deben pedir, reclamar, exigir una Comisión Internacional de la Verdad que esclarezca qué fue lo que pasó, qué pasó ahí, si fue un arma, si fue un accidente, si era evitable, si no era evitable, si se manipuló a pesar de su origen incidental, si se manipuló maliciosamente. Todo eso es importante saberlo. Pero debe de dar una explicación, que es lo más importante, que hasta el momento no la ha dado. Y yo, por otro lado, pienso
que también la Organización Mundial de la Salud mucho ha tenido que ver en todo esto. No, Es claro, claro. mi posición. Pelegrín, el tiempo se nos agotó, lamentablemente, y ahora es cuando la conversación se ponía buena. Sí. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Con Pelegrín nunca acaba el buen debate. No. Muy bien. Siempre se quedan temas importantes. Y qué bueno que nos acompañó en el día de hoy. Así finalizamos este martes, deseando que los amigos televidentes pues tengan un buen día, y mañana, Dios mediante, estaremos con todos ustedes. Gracias, Pelegrín. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igual. Un abrazo.